haciendo un sacrificio, os vendo la mía. Es buena idea, pero no hace falta. El tío Alberto nos dejará la suya. No, la conozco, no os vale. ¿Por qué? ¿Acaso tiene 2 puertas, eh? Creo que sí. Pues por eso no os vale. En invierno y por más que vayáis al sur, tenéis los alisios. ¿Quién es? Unos vientos que soplan en 2 direcciones. Si tiene 2 puertas, pues pulmonía segura. Esta película es la historia de un viaje por Andalucía de estas 2 chavalas que tienen las vacaciones de Navidad y entonces se compran un coche repugnante y deciden conocer Andalucía. ¿Cómo se pone en marcha? Muy sencillo. Se quita el freno de mano. Ay, madre. Una vez quitado, se guarda. Tiene 2 marchas. Hacia adelante, va y para adelante. Y hacia abajo, pues va y para atrás. No como los de ahora, complicados. Luego no conocen nada, ni llegan a nada y todo les sale hecho un desastre. Pero está rodada por todas partes, o sea. En el Coto de Doñana, en aquellos tiempos. Dentro del Coto. Haciendo una road movie, que era una road movie casposa, porque era un coche repugnante, era un Forte antiguo amarillo espantoso, pero era una road movie de ellas 2 haciendo su viaje y conduciendo ellas y llevando el coche por todos lados. Pero por todos lados de Andalucía, o sea. La película empieza en la facultad, hay unas escenas previas de Madrid. Por Dios, y todo, y nada, bla, 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 bla. Esto es lo que le parece. Velázquez. El contexto de la época era el cine de barbas y el honor de Palencia lo exige y estas cosas, o sea, de unos cine histórico de Escayola y Cartopiedra y eso. Y habían aparecido Barder y Berlanga, que habían renovado esto bastante. Tenemos 18 años, se ascribe completamente al movimiento anti-cine del... esa especie de la barba pegada y el peplum, ¿no? Y entonces yo pensaba que el cine no tenía por qué ser siempre una historia lineal contada en 1 hora y media, sino que podía una película tratar de cosas diversas, ¿entiendes? Y entonces, en ese sentido, pues lo hice con todas las de la ley y además no engañé a nadie, otras veces sí he tenido que engañar porque los productores no comprendían lo que yo quería. Pero en este caso no, porque además los productores eran muy listos. Berlanga era, digamos, la cabeza visible, Luis García Berlanga, y él sabía perfectamente lo que yo iba a hacer, ¿no? Tomarme a coña los, digamos, entre comillas, mitos de la época, ¿no? Entonces fui tratado, fui despedido. Claro, que le dieron la última categoría que no permitía ser estrenado en cines de estreno y eso, sino en cines de programa doble, de barrio, de tal y eso, o sea, con lo cual lo habían mandado al gueto más miserable. Y así fue. Escribe tu otro libro. Este es mi libro y lo hago como quiero. Jesús Franco es uno de los directores más atípicos y originales del panorama cinematográfico español. Tras estudiar música y cine en Madrid y completar su formación en la Sorbona de París, Franco empezó su carrera en el cine como compositor y ayudante de dirección. Tenemos 18 años es el primer largometraje que el prolífico Jesús Franco dirigió, escribió y produjo en 1959, además de componer e interpretar la música. Jesús Franco es una rara avis entre los cineastas españoles. Ha dirigido alrededor de 150 películas en 40 años de intensa labor, tanto en España como en Estados Unidos y en diversos países europeos. Los géneros que más ha cultivado son el terror y el pornográfico, y en ocasiones la mezcla de ambos. Tenemos 18 años es una comedia enloquecida y extravagante, plagada de situaciones en las que ya se hacía patente el personal sentido de la demencia que ha caracterizado toda la filmografía del director, independientemente del género de sus películas. Dos jóvenes universitarias que interpretan Isana Medel y una casi irreconocible Terele Pávez se embarcan en un viaje invernal por tierras andaluzas, animadas por un primo indeseable encarnado por Antonio Ozores. Las 1001 aventuras de corte inverosímil con las que se topan las dos muchachas recién llegadas a la mayoría de edad, en plena época del desarrollismo español, reflejan la curiosa singularidad de la mirada y del modo de hacer de Jesús Franco.
¿Se siente tan orgulloso? Sí, me he reído de todo. Y ahora viviré como un graja. ¡Para! ¡Que pare! ¿Qué haces? ¡Espera! Yo inicié mi carrera pegándome una hostia mortal con esta película de 18 años esta. Eso entonces me llevó a hacer otra película un poco del mismo estilo, pero como yo era un hombre ya de la producción, yo me dije a mí mismo, como tú no hagas otra película corriendo, no vas a volver a hacer nunca en la vida otra. Al cine dice... Bueno, hasta luego, ¿eh? Digo, hasta el más allá. Antonio, en aquel tiempo sobre todo, tenía un humor completamente surrealista y corrosivo y muy gracioso. Y entonces, como yo me había inventado que él hiciera 6 papeles en la película, pues en algunos de ellos le dejé muchas menos riendas sueltas porque estuviera desmadrado de una manera excesiva. Pero, por ejemplo, cuando hace del primo Mariano, que es el primo de las 2 chicas, y que le saca el dinero, que les cuenta unos cuentos tártaros, unas cosas que le pasan, entonces sí le dejé mucho improvisar a su manera porque lo hacía muy bien, era muy gracioso y muy ocurrente. Vaya el oro más raro. Es que es de una raza nueva, es en japonés, casi chino. Parece triste. Lorito real. Lorito real. En esta película yo creo que Antonio estaba admirable. No se enteró nadie porque no había nadie en esta película, pero yo creo que está estupendo y que luego la vida, como nos lleva a todos, la lleva por otros derroteros, pero que tenía una capacidad formidable. No hagáis locuras, no os vayáis a bañar en aguas ponzoñosas. Ah, y no corráis mucho. Llevando una buena media, podéis estar en Jaén dentro de 2 días. Terele, que como sabes es la hermana de la Estrella, y que era... que lo que pasa es que luego no sé qué... Ha tenido, parece ser, muchos altos y muy bajos, pero como actriz buenísima. Toda la familia esta es muy buena. Lo hace muy bien, es mala la primera, que es una actriz extraordinaria. Y Terele, magnífica. O sea, y además muy lista y muy rápida de cabeza y funcionando muy bien, con mucho swing y muy bien, muy bien. Eso digo yo. Tú escribes. Pero un poquitito, luego tú. Bueno, ¿Qué ponemos? la parte de la Nochevieja en el castillo. ¡Ay, ya me... Nevaba. No me va. Entonces se daba mucho más todavía que ahora, la cursilada y ¿entiendes? Y, pues, yo no quiero insultarla, pero vamos, el mundo del corintellado y del Carmen de Cáncer y aquellas cosas. Entonces, una de ellas es así, es una soñadora, romántica, y la otra es una postmoderna, que tampoco lo es. Entonces, ninguna de las dos son, de hecho, eso que yo digo. O sea, ellas creen que son. Sí, son nuestras impresiones sobre el viaje. Me han decepcionado. Oye, un día te marchaste de viaje. Eras una niña mona. Cuando volviste te noté más hecha. Eras una mujer. Esto que has escrito no responde a ese cambio. Mi historia es una historia rarísima. Ahora, si yo hubiera sido libre, yo no sé qué cine habría hecho, pero desde luego no sería el cine que he hecho. Luego después ya me he aficionado al cine que he hecho. Y yo en definitiva, si tengo que definirme a mí mismo, pues yo digo que yo soy un músico de jazz que hace películas. Esta terrible noticia conmovió al mundo algunos días. Después se olvidó la espantosa historia.